9:28 de la mañana, tiempo ahora sí para ir con la que sin lugar a dudas ha sido una de las grandes noticias en torno a España, cuando por parte de la agencia de calificación de deuda, la agencia de rating Fitch, ha elevado la nota a nuestro país, a nuestra deuda, ha recuperado esa A mayúscula con panorama estable. Federico Barriga Salazar es jefe del equipo soberano de Europa Occidental. Federico, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, esa mejora, esa elevación del rating de España, quería ahondar cuáles han sido los factores que están detrás de esta nota. El factor principal ha sido la perspectiva macroeconómica que vemos del país y no tanto solamente el términos cíclicos, ¿no? Es verdad que la economía española ha estado creciendo a una tasa mucho más acelerada que la eurozona, pero también vemos factores fundamentales que apuntan a que esta tasa de crecimiento puede ser sostenida sobre el medio plazo, ¿no? Lo que nosotros llamamos el crecimiento potencial. Entonces, en los últimos 6 meses hemos hecho un análisis donde hemos mejorado también el crecimiento potencial de España hacia eso del 2%, que si uno compara, por ejemplo, a países como Francia, que es un 1,1, o Alemania o Italia, que están al 0,7, significa que la economía española está en una posición no solo cíclica, sino estructural mucho más fuerte, lo que limita los riesgos hacia el soberano. Y eso fue lo que llevó, es la razón principal a la que llevó la mejora de la calificación. Un segundo factor, brevemente, es que vemos también una mejora en la parte externa. Ahora existen muchos, desafíos externos, comenzando con los aranceles, y vemos que la economía española y sobre todo, no solamente el sector privado, sino en general, tiene más resiliencia hacia factores externos que también contribuyen a que hemos mejorado la calificación, como dijiste la semana. No sé si podríamos ahondar, decías, ¿no?, a la hora de mirar ese potencial, como habéis visto que habéis mejorado el crecimiento potencial de España con respecto a esas grandes economías de la eurozona, que también apuntáis a que se ha sobrepasado. Sí, bueno, los factores que ayudan son el factor demográfico. Yo creo que es bien entendido que en España ha habido una inmigración alta, pero lo importante es que la absorción del mercado laboral ha sido mucho más rápido de lo que vemos en otros países de la eurozona. Entonces, no es solo en calidad, sino en cantidad. Y esto ha ayudado a que se mejoren las perspectivas demográficas del país, que es un factor muy importante para el crecimiento potencial. Es de los factores, que limitan, por ejemplo, en países como Italia, el crecimiento potencial. Ahora, lo segundo, y ha sido un desafío en España, ha sido un poco la productividad y el uso del capital, que son otros factores que llevan al crecimiento potencial. Y lo que hemos visto es que en los últimos años sí ha habido una mejora. Entonces, el crecimiento de productividad laboral es más lento que en otros países de la eurozona, pero desde el 2023 al 2024 ha habido una mejora. Entonces, lo que nos da a entender que el mercado laboral no solo está absorbiendo los nuevos entrantes, sino también que esta gente que entra al mercado laboral está produciendo más. Y estos son factores muy importantes porque dentro de las próximas 2 décadas, no solo en España, sino en Europa en general, el envejecimiento es un factor muy, muy importante que va a ralentizar inclusive más este crecimiento en Europa, y el poder absorber y mejorar estos indicadores laborales y la productividad, sobre todo, es algo muy importante que también ayudó, como decía antes, a la mejora de la nota de España. Hablando de ese análisis que habéis hecho desde la agencia Fitch, la situación política, seguimos sin presupuestos aquí en España, esa situación, esa dificultad para aprobar cuentas públicas, ¿cómo las valoráis a la hora de evaluar, ¿no?, lo que puede ser un impacto en la economía? Un factor importante, obviamente, para la calificación soberana es lo que pasa en las cuentas fiscales, ¿no?, en la cuenta política. Y como mencioné antes, de hecho no los mencioné como factor que ayudó al mejoramiento de España, porque no lo vemos como un factor, de hecho, que apoya. Ha habido una mejora en el déficit fiscal, pero ha sido, en nuestra opinión, dado simplemente por el ciclo macroeconómico, porque no existe política fiscal. De hecho, no existe presupuestos, como saben, desde el 2023, y esto sí un poco diluye las perspectivas de por dónde vemos que va a haber consolidación en los próximos años. Y aquí va el tema político, obviamente. Por una parte, esta fragmentación política existe en toda Europa, y hay países como Francia, obviamente, donde no se puede aprobar nada.
En España no es lo mismo, hay un gobierno estable, pero un gobierno que nosotros vemos que en los últimos 2 años, sobre todo, no puede implementar ningún tipo de reforma. Entonces, esto de alguna forma quita o oscurece las perspectivas fiscales, sobre todo, que tenemos nosotros, y de hecho ha sido un factor que no ha contribuido a la mejora del rating. Federico, ¿cuáles son los principales riesgos que podrían presionar, por tanto, la calificación ahora mejorada de España? Los vemos por 2 lugares. Uno por el lado fiscal, como hablaba, ¿no? Las mejoras que hemos visto en la balanza fiscal en los últimos años se ha dado gran parte por la parte cíclica y por las mejoras en el mercado laboral. Si es que habría un shock macroeconómico, veríamos seguramente un deterioro de las cuentas fiscales y sobre todo de las perspectivas de la deuda pública. Entonces, la deuda pública de España está reduciéndose hacia un quizás 100% del PIB en unos 2 años, pero el margen de error no es muy grande y entonces habría un tipo de shock, ya la capacidad de absorción de España para tener más deuda sería reducida y en ese caso llegaríamos quizás a un cambio de calificación. La otra parte sería ver un shock macro de competitividad, pero como hablaba a un comienzo, por el momento vemos que España está en una posición relativamente privilegiada en términos también de lidiar con estos factores externos, incluyendo los aranceles. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis, por estar aquí esta mañana en Capital Intereconomía. Federico Barriga Salazar, jefe del equipo soberano de Europa Occidental de Fitch. Gracias, feliz jornada, hasta la próxima. A ti, mucho gusto.